Cierra los ojos un instante conmigo. Inspira profundamente. Percibe ese gravamen que no reside en el pecho, sino que se asienta en tu espalda como una ancestral mano que te oprime, impulsándote hacia una senda ignota, un laberinto del cual pareces incapaz de emerger. Esta sensación tiene una denominación que rara vez osamos pronunciar en voz alta. Trasciende el mero sufrimiento, es una encrucijada, una puerta que nadie te instruyó a franquear. No obstante, en esta jornada la cruzaremos juntos, con suma delicadeza y con una honestidad desarmante. Porque al despedir a un ser amado, no solo se desvanece su presencia física, se desintegra la configuración misma del universo que conocías mientras esa persona lo habitaba. Ese cosmos se precipita en un silencio ensordecedor y en medio de esa caída, la vastedad de tu inconsciente te tiende símbolos, no vocablos, como asideros mientras te desplomas. Es aquí donde se inicia tu rito de iniciación y quizás el amanecer de una existencia renovada. Este proceso, lejos de ser un castigo, se presenta como una profunda invitación a reconectar con dimensiones de ti mismo que quizás permanecían dormidas. La psique, en su sabiduría inherente, nunca se detiene. Siempre busca el equilibrio, el flujo constante, incluso en la aparente inmovilidad del dolor más agudo. La vida, en su flujo constante, no permite vacíos permanentes. Siempre busca nuevas formas de manifestarse, nuevas sendas para desplegarse, incluso en la desolación más profunda. Y tú, en tu esencia, posees esa misma capacidad de adaptación y florecimiento, una semilla de transformación que aguarda el momento propicio para germinar en el terreno de tu alma. Un terreno ahora abonado por la experiencia de la pérdida y la resiliencia innata del espíritu humano. Lo primordial que necesito comunicarte, aunque esta verdad pueda herir en lo más profundo, es esto: no te encuentras en pedazos. En los momentos más abismales de tu travesía, tu psique no se fragmentó. Por el contrario, estableció un diálogo con algo que te supera, con una energía que Carl Gustav Jung denominaría el inconsciente colectivo. A veces, esta potencia se manifiesta mediante sueños vívidos, donde el ser querido regresa con una lucidez asombrosa. En otras, como coincidencias extraordinarias, pequeñas sincronicidades que parecen susurrarte con una voz inaudible. La conexión aún persiste, el vínculo es inquebrantable. Si estas reflexiones resuenan en la intimidad de tu ser, si sientes que rozan una fibra sensible en tu interior, mantente alerta, porque lo que está por desvelarse puede reconfigurar radicalmente la manera en que te percibes a ti mismo y tu propio destino. El propósito fundamental no es olvidar la ausencia ni reprimir lo insostenible, sino transmutar esa falta en un significado profundo y perdurable. Y ese significado, por frío que suene la palabra, es el cimiento psíquico que te permite respirar cuando el aire se siente denso y la carga se torna insoportable. Una brújula en medio de la tormenta. Una guía que te invita a la alquimia interior, transformando el plomo del pesar en el oro de la sabiduría más profunda. Para comprender mejor estas manifestaciones del inconsciente, te animamos a suscribirte a Piensa como Jung, donde desentrañamos los misterios de tu propia psique. Considera la aflicción como una noche desprovista de luna. En esa profunda oscuridad, tu percepción se agudiza y elementos que antes pasaban desapercibidos comienzan a irradiar una luz tenue y singular. Jung aseveraba que el inconsciente no se expresa en lógica prosa, sino en la rica imaginería de metáforas y símbolos. Por ende, el proceso de duelo se impregna de representaciones poderosas. Una vivienda deshabitada que, sin embargo, aún exhala el aroma del café matutino. Una butaca que parece aguardar a su ocupante habitual, casi con una paciencia mística. Una melodía que ahora suena como un llamado personal, resonando con tu propio nombre, una suerte de resonancia armónica con lo inefable. Estas representaciones no son meros caprichos de la mente agotada, son llaves sutiles que abren portales hacia comprensiones más profundas, una invitación a descifrar el lenguaje oculto de tu alma. Existe una parcela de tu ser que comprende que, si logras sostener la mirada ante estas evocaciones sin desviarla, algo en tu fuero interno se reestructurará de manera fundamental. Pero mantener esa mirada firme requiere una forma particular de coraje, no la bravura de la confrontación, sino la valentía de la aceptación. Y en este contexto, la valentía no implica cesar el llanto de forma abrupta. Significa llorar con un propósito consciente, permitir que el caudal del río atraviese tu ser sin que te sumerjas y te ahogues en sus impetuosas aguas. Edificaremos, ladrillo a ladrillo, ese puente esencial que te permitirá transitar esta nueva geografía emocional, paso a paso, con cada inhalación y cada exhalación, transformando el dolor en un camino de autodescubrimiento. Imagina que te encuentras al borde de una vasta arboleda, de un denso y enigmático bosque.
Detrás de ti se extiende el mundo que conocías, aquel donde la persona a quien amabas aún exhalaba vida, un paisaje familiar pero ahora lejano. Frente a ti se abre un sendero angosto que se adentra entre la frondosidad de los árboles, invitándote a lo desconocido. Cada avance que realizas por este sendero activa lo que Jung denominó arquetipos, patrones universales y ancestrales que residen en la profundidad inmutable de nuestra psique y que se activan con una fuerza ineludible en momentos de crisis existencial y de transformación radical. Uno de los arquetipos más potentes en el contexto de la pérdida es el del huérfano. Este arquetipo no se define por la edad cronológica o la ausencia de padres biológicos, sino por la radical sensación de haber perdido el sustento fundamental, el soporte intangible que confería seguridad y estabilidad al mundo que habitabas. Te sientes huérfano incluso si estás rodeado de amistades sinceras y familiares que te aprecian con devoción. Te sientes así porque el mundo carece de esas manos específicas, esas que te infundían la certeza de que en su presencia estabas a salvo de cualquier tormenta. Este arquetipo posee dos facetas principales. Una es la del ser que se rinde por completo, que deambula sin rumbo fijo, extraviado en su propia desolación, un náufrago en su propia pena. La otra es la del peregrino, aquel que asimila que no surgirá un salvador externo, que la ayuda debe venir de adentro y que, precisamente por ello, aprende a escuchar la brújula interna, la guía inquebrantable de su propia sabiduría innata. ¿Cuál de estas dos facetas resuena más profundamente contigo hoy? La respuesta te indicará el camino. Para seguir explorando estos patrones universales que operan en tu vida, te invito a suscribirte a Piensa como Jung. En las semanas iniciales, es completamente habitual que el arquetipo del huérfano nos arrastre con una fuerza gravitacional hacia la desesperación más profunda, hacia un abismo de desolación. En esos instantes de vulnerabilidad extrema, te insto a no confiar ciegamente en esas voces internas que te susurran que nada tiene sentido, que la vida ha perdido su valor intrínseco, que todo esfuerzo es fútil. Son voces que nacen del cansancio existencial, del agotamiento emocional y físico que acompaña al duelo, y no representan la verdad esencial de tu ser, sino una manifestación temporal de tu agotamiento. Junto a ellas, sigilosa, camina la sombra. Esta es aquella porción de ti que preferías no confrontar, los aspectos incómodos de tu personalidad o de tu experiencia vital, y que ahora emerge con interrogantes lacerantes y punzantes. Me despedí adecuadamente de esa persona. Le expresé todo lo que deseaba comunicar antes de su partida. ¿Qué parte de mí alberga un resentimiento secreto hacia esa persona por haberme abandonado, aunque racionalmente sé que no tiene culpa alguna de su inevitable partida? La sombra no es intrínsecamente malévola o perversa. Es un espejo que refleja la realidad sin adornos ni maquillajes, sin filtros ilusorios, una visión descarnada pero necesaria. Si te atreves a escucharla con valentía inquebrantable y sin juicio, te conducirá a otro arquetipo fundamental, el del guerrero espiritual. Este no es aquel que lucha encarnizadamente contra el dolor como si fuera un enemigo a batir, sino el que aprende a convivir con él sin petrificarse, sin volverse inerte o ajeno a la vida. Aquí se encuentra tu primer umbral, tu primera prueba de fortaleza interior, una iniciación en la resiliencia. No luches contra la tristeza como si fuera un invasor maligno. Acógela como a un mensajero, porque en verdad lo es, portadora de revelaciones profundas sobre tu mundo interior y sobre la vastedad de tu propia humanidad. Tal vez ya lo has percibido, con una claridad inquietante y desgarradora. Existen momentos específicos del día en que la ausencia se metamorfosea en una presencia palpable, y de repente todo adquiere un contorno más afilado, como si la propia realidad estuviera labrada en vidrio o en una geografía de cristales. En esos instantes de aguda percepción, dispones de dos opciones fundamentales, dos bifurcaciones en el camino. La primera, huir sin mirar atrás, buscando adormecerte a toda costa, distrayéndote con cualquier artificio que te prometa un alivio efímero, corriendo hacia el ruido ensordecedor o el bullicio incesante para escapar de la quietud interior que te confronta. La segunda opción, y la más desafiante de todas, es quedarte inmóvil. Quédate. Siéntate en silencio, permitiendo que tu respiración se vuelva lenta y profunda, un ancla en el presente, y pregúntate con honestidad brutal: ¿qué imagen desea manifestarse ahora en mi conciencia? No persigas el consuelo inmediato, esa efímera anestesia que solo pospone el encuentro con la verdad. Busca la imagen, la visión interna. Observa si esa persona emerge en tu mente ante el umbral de una puerta que se abre, en la serenidad de un jardín florecido donde la vida se despliega sin cesar, o a la orilla de un mar infinito donde las olas susurran secretos ancestrales.
Presta atención a los matices de los colores, a la disposición precisa de los objetos, al clima emocional, a la atmósfera de ese lugar imaginado. Esto no es una mera fantasía pueril. Es el lenguaje primordial del alma, la vía ininterrumpida por la que se comunica lo más profundo de tu ser, tu inconsciente hablando directamente. Jung lo designó como imaginación activa. Un diálogo creativo y consciente con la vasta e insondable extensión del inconsciente, un puente entre mundos. Si esta práctica te parece insólita o ajena a tu forma habitual de concebir la realidad, recuerda que aquello que más necesitamos en el proceso de duelo no es la lógica implacable de la razón, sino un encuentro genuino, una conexión profunda y auténtica con lo que sentimos, sin censura. Y en ocasiones, ese encuentro transformador se materializa en ese territorio intermedio, liminal, donde las cosas no están del todo vivas ni del todo muertas, sino disponibles, con una disponibilidad latente, para ser investidas de un significado completamente nuevo y redentor. Para profundizar en estas herramientas de autoconocimiento, te invito a suscribirte a Piensa como Jung. Permíteme compartir contigo un relato que ilustra este proceso de la imaginación activa y la transformación simbólica. Una mujer, semanas después del doloroso fallecimiento de su padre, experimentó un sueño recurrente, una visión onírica que se repetía con insistencia. Soñaba que deambulaba por un mercado nocturno donde todas las frutas, sin excepción, estaban cubiertas por una fina y desoladora capa de ceniza, un símbolo de la devastación. Sin embargo, al final de este mercado lúgubre, se alzaba un puesto singular de limones de un amarillo vibrante, impolutos y resplandecientes, con una luz propia que contrastaba con la oscuridad circundante. Ella no adquiría ninguno de esos limones, simplemente los observaba con una profunda y persistente sensación de culpa, como si el simple acto de admirar la vida fuese una traición. Al explorar este sueño con suma calma y detenimiento, ella rememoró que de niña, su padre le explicaba con paciencia la sutil diferencia entre lo amargo y lo ácido, haciendo muecas exageradas y divertidas para hacerla reír, un recuerdo tierno y vivo. Y el limón, en el contexto de su ensoñación recurrente, no era meramente un cítrico, era el símbolo elocuente de aquella enseñanza temprana y fundamental, una metáfora de la existencia. El mundo puede infligir un dolor tan intenso como el sabor amargo, una pena insondable, y aún así estar vibrante y lleno de vida, con la acidez que acompaña intrínsecamente a la existencia, una cualidad revitalizante. Esa imagen, repetida con una constancia asombrosa en sus sueños, la ayudó a derramar lágrimas sin autocastigarse, a conceder un espacio al humor, por mínimo que fuera, en medio del luto más profundo, y a reconocer la profunda herencia sensorial y emocional de su vínculo afectivo, una conexión que trascendía la muerte. Lo amargo no anuló lo ácido. Ambas cualidades se entrelazaron en un abrazo paradoxal y el mercado dejó de ser un campo de cenizas para transformarse en un espacio de revelación y de nueva vida. Pequeñas transmutaciones como estas son las que te brindarán el sostén necesario mientras te adentras en lo más profundo de este bosque metafórico, una guía silenciosa en tu propio camino de sanación. Sé que hay días en que tu mente, en su desesperación más acuciante, anhela pactar con el destino, casi suplicándole. Suplicas con fervor, dame 5 minutos más de su presencia, concédeme un sueño adicional donde lo vea, envíame una señal aún más nítida, más inequívoca, que no deje lugar a dudas. Pero escucha con atención profunda, con la resonancia de tu alma, lo que buscas con tanto ahínco no siempre es una respuesta que proviene del exterior. En ocasiones es un permiso interior lo que tu espíritu anhela. Permiso para continuar tu caminar vital sin sentir que traicionas la memoria inmaculada del ser querido, sin que te invada la culpa paralizante por seguir adelante, por atreverte a vivir plenamente. Aquí emerge otro arquetipo poderoso, el del guardián del umbral. Es esa fuerza intrínseca, esa entidad psíquica que te interroga con una mirada penetrante y escrutadora. ¿De verdad estás dispuesto a cruzar este umbral de transformación? ¿Estás preparado para desprenderte de la piel vieja, de la identidad que te definía irrevocablemente en el pasado, antes de esta pérdida? El ardid, la astucia sutil de este guardián, radica en que aparentemente te impide el paso, te confronta con obstáculos, pero en realidad te obliga a discernir con precisión milimétrica lo que llevarás contigo en esta nueva etapa de tu existencia y lo que, inexorablemente, deberás abandonar en el camino, soltar para aligerar tu carga. Llevarás contigo la expresión inconfundible de su mirada, la singularidad de su gesto amable, la melodía contagiosa de su risa que aún resuena en tu memoria. Pero dejarás atrás el proyecto que ya no posee sentido en tu vida actual, la culpa que se retroalimenta sin cesar, la quimera del control absoluto sobre lo incontrolable.
Cada vez que tomas una elección consciente, una parte de ti se extingue, se transforma y otra renace vigorosa de sus propias cenizas. Y eso, aunque doloroso en su esencia, es un proceso natural y absolutamente necesario para tu evolución. De eso, precisamente, se trata la iniciación, el pasaje vital hacia una nueva y auténtica existencia. Para más orientación en este camino, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Existe algo más que debes asimilar, una verdad delicada y a menudo eludida que quizá nadie te haya revelado con esta claridad. No solo te duele la privación de la persona en sí misma, de su presencia tangible, sino también la pérdida de la versión de ti mismo que existía, que florecía, cuando esa persona estaba presente en tu vida. Esto es particularmente sutil y delicado de comprender, porque sin percibirlo, podrías intentar perpetuar esa versión pretérita de ti a través de pequeños rituales rígidos, de costumbres inamovibles que paradójicamente te inmovilizan en el tiempo, te anclan al pasado. Jung hablaría aquí de un complejo, un entramado de emociones, rememoraciones e ideas intensamente cargadas de afecto, que giran en torno a un núcleo central, un polo de atracción psíquica. Un complejo del nosotros, de la identidad compartida, puede volverse tiránico si no lo observas con detenimiento y conciencia plena, si no lo despojas de su velo ilusorio. Esto no implica borrar fotografías de tu vida, ni negarte el derecho legítimo a recordar con cariño a quien partió. Significa, más bien, tomar conciencia de cuando el recuerdo actúa como un custodio benévolo de tu alma, un guardián que te nutre, y cuando, por el contrario, te encadena, te aprisiona, impidiendo tu avance vital. ¿Cómo lo percibes? A través de la sensación visceral de tu cuerpo. Si después de evocar su nombre o su imagen, tu respiración se expande, se vuelve más amplia y fluida, entonces estás siendo custodiado por un recuerdo que te nutre, que te da vida. Si tu pecho se constrañe y tu día se detiene abruptamente, si te sientes aprisionado en una jaula invisible, es probable que haya una cadena que te sujeta. En ese preciso momento, acércate a esa cadena, no con la furia de quien desea romperla con violencia, sino con la curiosidad de quien pregunta con humildad. ¿Qué temor alberga mi ser si suelto un poco este agarre? ¿Qué temo olvidar si libero esta atadura emocional? La respuesta puede sorprenderte por su sencillez desarmante y su verdad intrínseca. Allí mismo, en esa pregunta honesta y profunda, comienza la libertad sin olvido. Una libertad que honra el pasado mientras abraza con valentía el futuro que te espera. Quizá te han dicho, con la mejor de las intenciones y con el anhelo de consolarte, que el tiempo lo cura todo. Yo no te ofreceré esa promesa reconfortante pero intrínsecamente engañosa, pues no se ajusta a la compleja realidad del alma humana. El tiempo por sí mismo no cura nada. Es meramente el escenario, el telón de fondo neutro, donde tú, con tu voluntad inquebrantable y tu trabajo interno consciente, puedes iniciar el proceso de sanación, de reconstrucción de tu ser. El tiempo te ofrece estaciones, ciclos inmutables de la naturaleza. El frío recogimiento introspectivo del invierno, la eclosión renovadora de la primavera, la plenitud vital y expansiva del verano, la introspección melancólica y reflexiva del otoño. Tu propio proceso de duelo también tendrá sus estaciones particulares, y estas no se sincronizarán necesariamente con el calendario externo ni con las expectativas sociales. Puede que en plena primavera, en lo más luminoso y florido del año, caiga una inesperada nieve en tu interior, cubriendo tu alma de un frío desolador. Puede que en pleno estío, cuando el sol abrasa con su calor inclemente, sientas un escalofrío en los huesos, un frío que proviene de lo más hondo de tu ser, de las profundidades de tu inconsciente. Es completamente normal, una parte inherente e ineludible de la travesía. Lo que sí puedes buscar y cultivar con diligencia y constancia es el ritmo. La psique humana, en su sabiduría intrínseca y profunda, ama los ritmos, pues estos alivian la tensión constante entre la conciencia vigilante y la vasta e insondable extensión del inconsciente. Crea un pequeño rito cotidiano, una práctica sencilla pero profundamente significativa. Encender una vela cada noche al anochecer, pronunciar una palabra que resuene en lo más hondo de tu alma, escribir unas líneas en un cuaderno personal sin juzgar su contenido. Cada anochecer pregúntate con honestidad radical qué me visitó hoy, qué impresión dejó el día en mi interior, en mi sensibilidad. Puede ser la melodía fugaz de una canción escuchada al azar en el supermercado, el inconfundible aroma de una chaqueta que guardaste con celo, el reflejo fugaz de una luz en un cristal que te conmovió. Anota estas observaciones sin juzgar su importancia, sin intentar darles un sentido inmediato. Estás cosechando símbolos, recolectando las migajas de pan que te guían pacientemente por el bosque. Un día, con el tiempo y la constancia, discernirás el patrón, la urdimbre invisible que conecta estas experiencias aparentemente inconexas.
Y cuando percibas ese patrón, comprenderás con asombro que no estabas solo en tu bosque. Había huellas a tu lado, pequeñas sincronicidades que no son la causa de los eventos, pero que acompañan tu devenir, ofreciendo un sentido de conexión profunda y misteriosa. Para seguir desvelando estos secretos de la psique, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Hablemos ahora de los sueños, esos mensajeros discretos y enigmáticos que visitan nuestra conciencia durante el reposo nocturno, trayendo consigo fragmentos del mundo onírico. Mucha gente experimenta un profundo temor al soñar con quienes han partido, pues intuyen, con una premonición silenciosa, que al hacerlo se reabrirá una herida que consideran imposible de suturar, un dolor que prefieren mantener sellado. Sin embargo, en mi experiencia clínica y personal, los sueños rara vez son crueles. Son, por el contrario, sumamente precisos y su precisión, a veces, puede cortar como una hoja afilada, porque elimina lo superfluo, lo que obstaculiza la verdad esencial que tu alma necesita reconocer. Si en tu sueño esa persona te entrega algo, una llave antigua y oxidada, una carta sellada con un lacre misterioso, una piedra pulida por el río del tiempo, observa ese objeto con paciencia y una curiosidad renovada, como si fuera un tesoro. Pregúntate qué función psicológica podría representar ese objeto en tu vida. Una llave, por ejemplo, podría ser una invitación tácita a emplear recursos internos que antes delegabas en otros o que ni siquiera sabías que poseías, una apertura a tu propio poder. Una carta, la imperiosa necesidad de expresar lo indecible, aquello que permaneció oculto en el silencio. Una piedra, el peso de una verdad que necesitas aceptar con humildad para no sentirte arrastrado por la corriente de la negación. Si por el contrario, sueñas que tú deseas conversar con esa persona y ella guarda silencio absoluto, no te castigues ni interpretes su mutismo como un rechazo personal o una falta de amor. Quizá no es el momento del diálogo activo, sino de la escucha profunda, de la receptividad silenciosa. Recuerda, el sueño no busca consolarte con ilusiones vanas ni torturarte con pesadillas recurrentes. Su propósito fundamental es equilibrar tu psique, restaurar la homeostasis interna. Si estás excesivamente inmerso en la nostalgia, en la añoranza paralizante del pasado, el sueño puede devolverte al presente con una escena concreta y mundana. Un grifo que gotea incansablemente, una planta que necesita ser regada con urgencia. Si, por el contrario, estás intentando ser demasiado fuerte, suprimiendo tus emociones con una coraza de hierro, el sueño te permitirá llorar desconsoladamente en un tren sin destino aparente, liberando el caudal de tu pena. Agradece ambas experiencias, pues son una forma de medicina del alma, una guía hacia el equilibrio emocional y espiritual. Este es un campo fascinante que puedes seguir descubriendo al suscribirte a Piensa como Jung. Existen pesares que se nutren incansablemente de interrogantes irresolubles, de esas preguntas imposibles que giran una y otra vez en la mente, como un disco rayado que no encuentra su fin. ¿Y si yo hubiera estado allí en aquel momento crucial? ¿Y si hubiera pronunciado palabras distintas en aquel instante decisivo? Existe un nombre para esa clase de preguntas, una denominación que las revela en su esencia más profunda. Proyección hacia el pasado, un intento desesperado de reescribir lo que ya fue, de alterar una realidad inmutable. No es que carezcan de importancia, pues revelan un dolor genuino y una herida abierta. Sin embargo, detrás de ellas suele ocultarse la quimera del control absoluto, la ilusión de que podrías alterar el curso de los acontecimientos pasados si tan solo encontraras la combinación perfecta de y sí, una fórmula mágica. Aquí te invito a una imagen poderosa y clarificadora. Imagina que el pasado es un caudaloso río, una fuerza de la naturaleza inmensurable. Tú te encuentras en la orilla, observando cómo las aguas se llevan hojas, ramas e incluso en ocasiones árboles enteros, arrastrándolos inexorablemente hacia la distancia, hacia el océano del tiempo. Gritarle al río, increparlo con rabia, no lo hará retroceder, no devolverá lo que ya se fue para siempre. Pero puedes sentarte a su lado, en silencio contemplativo, y escuchar lo que el agua te susurra sobre el cauce, sobre la fuerza indomable de los remolinos, sobre cómo se reconfigurará el paisaje cuando el nivel descienda y la vida encuentre un nuevo equilibrio. Lo único que verdaderamente te pertenece, lo único sobre lo que tienes poder real, es la forma en que te sientas en esa orilla. Te sientas con una rabia fija e inquebrantable que te consume sin cesar o con una tierna compasión por esa parte de ti que aún no logra comprender, que se resiste a aceptar la verdad cruda. Esa ternura no te exime de la responsabilidad de tu propio proceso. Al contrario, crea el espacio necesario para que la verdad aflore con suavidad, sin violencia. Y la verdad, con el transcurso del tiempo, se convierte en una especie de brújula interna inquebrantable para tus decisiones futuras,
una guía infalible. Esto no es resignación en su acepción más pasiva. Es una forma radical y profunda de amor hacia tu propia humanidad, hacia tu proceso imparable de evolución y crecimiento. Quiero que contemplemos juntos el arquetipo del amante. En el contexto del duelo, el arquetipo del amante no se desvanece ni desaparece por completo. Simplemente transmuta su objeto de afecto, cambia la dirección de su energía. Aquello que amabas con tanta intensidad no puede perpetuarse en la misma forma física, en la misma manifestación tangible, y tu psique, en su sabiduría intrínseca, comprende que necesita encauzar ese caudal inmenso de afecto, esa energía amorosa que brota de ti. Si no lo haces, si no le das una salida, esa corriente se estanca, se pudre en la culpa, en el resentimiento crónico o en una profunda tristeza paralizante. La pregunta crucial entonces es: ¿hacia dónde diriges ahora la energía poderosa de ese amante que reside en ti, esa capacidad inmensa de amar y conectar? Podría ser hacia un proyecto que honre la esencia de lo que aprendiste de esa persona, o hacia una relación radicalmente diferente contigo mismo, donde te cuides con la misma dedicación y ternura con la que cuidabas al otro, una forma de autoparentalidad. También podría manifestarse hacia el vasto mundo, a través de un servicio sencillo y concreto que te recuerde que aún existe un flujo constante entre dar y recibir, un intercambio vital. No te fuerces a que este nuevo cauce sea grandioso o épico en su magnitud. Basta con que sea auténtico, que emane de la verdad más profunda de tu corazón, de tu sentir genuino. Volviendo a la imagen del bosque, plantamos una catedral invisible en la noche más oscura. Encendemos una pequeña hoguera que nos permite vislumbrar nuestras propias manos, temblorosas pero firmes en su propósito. Con el tiempo te asombrará la diversidad de elementos que esta hoguera, esta chispa de vida renovada, atrae hacia ti. Otras personas con historias afines que comprenden tu pena, señales inesperadas que te guían e incluso instantes de humor que antes parecían impensables en medio de la aflicción más desgarradora. El arquetipo del amante, cuando se moviliza con libertad y propósito consciente, convoca a la vida misma, invitándola a florecer nuevamente en tu existencia, a desplegarse en toda su complejidad y belleza, incluso con las cicatrices. Para una exploración más detallada de estos arquetipos, te invito a suscribirte a Piensa como Jung. Sé que existe un temor profundo, uno que quizás no has articulado en voz alta, ni siquiera a ti mismo, guardándolo en lo más íntimo de tu ser. Es el miedo a que si continúas tu avance, si te permites vivir plenamente, con alegría y propósito, los demás piensen que no te importó lo suficiente la persona que partió. O lo que es aún más lacerante, que tú mismo llegues a esa devastadora conclusión, a esa autoacusación cruel. Es en este punto crucial donde el símbolo, en su poder intrínseco e irrefutable, se erige como un salvador silencioso. Pregúntate con honestidad radical: ¿qué gesto, qué objeto tangible o qué pequeño ritual puede convertirse en el contenedor sagrado e inquebrantable de ese vínculo eterno? A algunas personas les reconforta llevar una piedra lisa en el bolsillo, como un amuleto silencioso que les da fortaleza. A otras, un anillo que atesoran o una fotografía velada que solo contemplan en ciertos días de recogimiento y memoria. Para otros es una palabra, un vocablo íntimo que no comparten con nadie más y que susurran al salir de casa, como un mantra personal que los acompaña. Esto crea un espacio sagrado dentro de ti, un santuario inexpugnable que te permite moverte en el mundo exterior sin sentir que traicionas la santidad de lo que llevas en tu interior. No necesitas anunciarlo a los cuatro vientos ni exhibirlo de forma ostentosa. Basta con que lo honres en la intimidad más profunda de tu ser. El inconsciente es exquisito en su discernimiento. Comprende a la perfección cuando un ritual es verdaderamente auténtico y cuando es una mera exhibición para los demás, una fachada. Lo auténtico te brinda un alivio inmediato y una profunda quietud, una paz interior, aunque nadie más lo perciba. En esta travesía del espíritu aparecerá el arquetipo del sabio. No es una figura externa, un anciano venerable que te ofrece consejos manidos. Es una voz interior que en ocasiones se expresa con pocas palabras, pero que posee la habilidad innata de reconocer patrones profundos y verdades esenciales. Esa voz interior, la del sabio que habita en ti, te dirá con la claridad inmutable de la verdad: no tomes decisiones permanentes en medio de tempestades emocionales. Simplemente camina un paso tras otro, con la confianza de que el camino se revela al andar. Te instruirá a discernir con precisión entre la voz del amor, que siempre expande tu ser y amplía tu perspectiva, invitándote a la compasión, y la voz del miedo, que contrae y restringe tu horizonte, paralizándote. Te revelará que no debes creer en el mito pernicioso de que la fortaleza es posible sin lágrimas.
Al contrario, las lágrimas son el aceite que lubrica la puerta de tu alma, permitiendo que gire sin quebrarse, sin fragmentarse en mil pedazos. Cuando logres escuchar esta voz serena y profunda, concédele un lugar privilegiado en la mesa de tu conciencia interna, una silla de honor reservada para la sabiduría. Y si por alguna razón no logras escucharla de inmediato, no desesperes, no te autocastigues. A veces el sabio llega disfrazado de la inocente voz de un niño que te pregunta algo tan simple como: ¿tenemos hambre? Podemos salir un momento a observar el cielo, a sentir el sol en la piel. Lo sencillo no es banal, es en su esencia más pura estructural. Mantiene el puente en pie mientras las fuerzas cósmicas, esas energías vastas y poderosas que rigen el universo, realizan su trabajo incesante en las profundidades del agua. Puede que en tu camino surjan sincronicidades, fechas que coinciden de manera asombrosa y significativa, animales que cruzan tu sendero en momentos cruciales de tu reflexión, canciones que repiten una frase exacta en el instante preciso en que la necesita. No transformes la sincronicidad en una superstición limitante o una búsqueda compulsiva de señales. Utilízala como una metáfora viva, una señal interna que te invita a la reflexión profunda, a la introspección. Pregúntate qué cualidad específica despierta en mí esta coincidencia, qué mensaje subyace a este evento, más allá de la mera casualidad. Si una mariposa se posa delicadamente en tu mano el día en que decides donar las pertenencias de esa persona, quizá la imagen profunda no sea él o ella está aquí, físicamente, sino estoy mutando de forma, estoy transformando mi ser, liberando lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si enciendes la radio y suena con claridad una canción que ambos amaban, quizá la imagen no sea me está hablando desde el más allá, sino mi memoria me ofrece un puente emocional, un asidero para realizar esta tarea sin endurecerme, sin perder mi ternura esencial. En ambos casos, la función primordial es la misma: sostener el pasaje, facilitar la transición fluida. La sincronicidad no erradica el dolor, pero lo vuelve habitable, lo integra en tu experiencia vital. Y esa habitabilidad, esa capacidad de permanecer en el dolor con conciencia plena, es el inicio de tu nueva identidad, de tu resurgir auténtico, de tu verdadero empoderamiento. Para seguir profundizando en estas ideas, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Hablemos ahora de la identidad, ese otro nombre, ese sinónimo elocuente del fuego transformador. Carl Jung afirmaba con convicción que estamos inherentemente orientados hacia la individuación, hacia el proceso ineludible de convertirnos en quienes somos verdaderamente, en nuestra esencia más auténtica e irrepetible, a través de encuentros con fuerzas poderosas que no podemos controlar ni someter a nuestra voluntad. A menudo fuerzas arquetípicas o del inconsciente colectivo. La partida de un ser amado es, sin duda, uno de esos encuentros catalizadores, uno de los más potentes y dolorosos. Te obliga con una fuerza ineludible y una honestidad brutal a revisar tus máscaras, los roles que adoptabas en la relación, las fachadas que construías. ¿Quién eras tú para esa persona? El protector inquebrantable que todo lo solucionaba, la confidente incondicional que siempre escuchaba, el pilar de apoyo que sostenía la estructura familiar o relacional. ¿Qué parte de ese rol te corresponde seguir encarnando en el vasto escenario del mundo, con una nueva autonomía? ¿Y qué porción de ese rol necesitas devolver al río de la vida, dejar que la corriente se la lleve suavemente, sin resistencia? No te apresures en este proceso de discernimiento. Tómate el tiempo necesario para realizar un inventario afectivo, una introspección profunda y honesta. Escribe 3 palabras que te describían cuando esa persona te observaba, cuando su mirada te definía, cuando su presencia te completaba. Y luego, pregúntate con honestidad: ¿cómo se transforman ahora esas cualidades en tu ser sin la mirada del otro? Quizá descubras que sigues siendo confidente, pero ahora de esa parte de ti que mantenías en silencio, de tus propios secretos más íntimos, de tus miedos y anhelos. Puede que sigas siendo aprendiz, pero ahora de los ritmos internos del duelo y de los ciclos inmutables de la vida, de la impermanencia. O que sigas siendo protector, pero ahora de tu propia ternura, de tu vulnerabilidad más preciada, de tu capacidad de amar. Esta reorganización interna no es una traición a la memoria del ser querido, es la evolución natural del vínculo en tu interior, un florecimiento. Llegará el momento en que el arquetipo del héroe, con su ímpetu y su necesidad de reconocimiento, querrá saltar al centro de la escena y proclamar una conquista: he superado el duelo. Ten sumo cuidado con los eslóganes, con las afirmaciones simplistas y engañosas. El duelo no se supera como si fuera un obstáculo a derribar o una enfermedad a erradicar, se integra. Es comparable a aprender un idioma nuevo que jamás olvidarás por completo. Al principio tartamudeas, te sientes torpe e inseguro.
Después, aunque no lo utilices a diario, lo recuerdas con fluidez cuando la ocasión lo amerita, cuando el recuerdo te visita. Lo que antes conversabas con quien amabas, ahora se expresa en otra gramática. La de los silencios elocuentes, la de los gestos sutiles, la de las elecciones conscientes que moldean tu vida presente y futura. Integrar el duelo significa que puedes pronunciar su nombre sin desmoronarte en el llanto inconsolable, que conoces los detonantes que necesitas respetar en tu proceso, que reconoces qué días son serenos y cuáles se nublan sin previo aviso. Significa que has encontrado maneras nuevas y profundas de amar sin la presencia física, sin la tangibilidad del cuerpo. Esta es la parte más ardua de explicar y quizá la más verídica y liberadora. El amor no se extingue, simplemente cambia su tarea, se transforma en una nueva misión. Y tu tarea a partir de ahora es permitir que ese amor siga ejerciendo su influencia en el mundo, a través de ti, a través de tus actos y tu ser, un faro de luz en la oscuridad. Para seguir desentrañando estos profundos conceptos, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Permíteme ofrecerte algo sumamente concreto, una guía práctica para esos momentos de turbulencia interior, cuando la mente divaga y el corazón duele. Cuando la marea de la tristeza y la añoranza suba, cuando te sientas abrumado hasta el punto de la asfixia emocional, realiza 3 acciones fundamentales, un trípode de apoyo para tu alma. En primer lugar, nombra en voz alta lo que te está ocurriendo en ese instante, sin censura ni juicio. ¿Estoy extrañando su risa en este preciso momento, en esta hora del día, o siento una profunda soledad ahora, una desolación que me atraviesa? No recurras a autorrecriminaciones como esto es ridículo o ya debería estar bien, ya pasó suficiente tiempo. Simplemente verbaliza la verdad cruda de tu emoción, con la misma inocencia con la que un niño nombra su hambre. En segundo lugar, apoya una mano con suavidad sobre tu cuerpo, justo en el lugar donde percibes el dolor más intenso, donde la pena se manifiesta físicamente, y respira hacia allí, como si tu piel fuera una puerta entreabierta que permite el flujo y reflujo de la emoción, un portal a tu interior. Tercero, busca una imagen, una representación visual que te conecte con el ser querido, un ancla simbólica. Puede residir en tu memoria, en una fotografía tangible que atesoras, o en un objeto que le pertenecía y que aún conservas. Permanece con esa imagen durante un minuto completo, sin intentar interpretarla racionalmente, sin buscarle un significado lógico, solo sintiéndola. Esto que parece un gesto minúsculo, es en realidad inmenso en su poder transformador. Detiene el remolino de confusión y sin sentido que amenaza con arrastrarte al abismo. Te devuelve al puente, a la conexión con tu interior más profundo. Nombrar la emoción, sentirla en el cuerpo, observar el símbolo. Si sostienes este trípode de manera constante, con una disciplina suave pero firme, observarás cómo tu sistema nervioso encuentra una frecuencia nueva, no una exenta de fluctuaciones y altibajos, pero sí una con la amplitud suficiente para sostener la complejidad de lo vivido, para integrar la experiencia sin desbordarse, sin fragmentarse. Para más herramientas que nutran tu psique, no olvides suscribirte a Piensa como Jung. Y si me asalta la angustia recurrente y si me olvido de su voz, de su tono particular, de la cadencia de sus palabras. Escucho esa pregunta, ese lamento silencioso, muchísimas veces en el transcurso de las conversaciones sobre el duelo, un eco en el alma. Aquí te propongo un acto ritual sumamente sencillo, pero de una potencia transformadora incalculable. Graba tu propia voz diciendo las frases, los modismos, las expresiones características que esa persona solía emplear. No lo hagas para imitarla a la perfección, no busques una copia exacta e inerte, sino para registrar el ritmo emocional de su presencia inmaterial en ti, su impronta en tu ser. Tu propia voz se convertirá en el contenedor, en el receptáculo vivo de esa herencia auditiva, un eco de su esencia. Al escucharte con atención plena y una curiosidad renovada, notarás que existen inflexiones, tonalidades que aprendiste sin darte cuenta, que se incrustaron en tu inconsciente. Una forma peculiar de remarcar ciertas palabras, una pausa estratégica que dotaba de significado a sus frases, una risa que emerge de manera natural en ciertas sílabas, una cadencia particular en su hablar. No estás reemplazando la voz original, única e irrepetible. Estás reconociendo la herencia, la impronta indeleble que dejó en ti, la resonancia de su ser. Y la herencia no es una mera copia inerte y sin vida. Es una continuación transformada, viva y en constante evolución dentro de tu propia identidad. Si te aventuras a realizar este ejercicio, percibirás un extraño alivio, una calma inusual que se expande en tu pecho, un consuelo inesperado. Su voz no se desvanece en el olvido. Se mezcla con la tuya, se fusiona en una nueva melodía, en un nuevo acorde armónico.
Desde la perspectiva junguiana, esto es una profunda integración de una figura interna, de un complejo psíquico que antes quizás operaba de forma autónoma. Esa figura, cuando está bien integrada en tu psique, no te domina, no ejerce un control tiránico sobre ti, ni te abandona a tu suerte. Simplemente te habita, se convierte en parte inalienable de tu ser, un pilar de tu sabiduría interna, una fuente de fortaleza. Tal vez te asalta la incertidumbre sobre cuándo es permitido reír de nuevo con ganas, cuándo es legítimo amar de nuevo con el corazón abierto, cuándo es apropiado hacer planes para el futuro con ilusión y esperanza. La respuesta, en su brevedad y contundencia, es esta. Cuando tu risa no sea un mero escudo para ocultar el dolor más profundo, sino una resonancia auténtica de tu alegría interior, cuando brote desde lo más profundo de tu ser sin forzarla. Cuando tu nuevo amor no sea un intento desesperado y febril de anestesiar la ausencia, de llenar un vacío, sino un fruto maduro que crece orgánicamente de todo lo vivido, de las experiencias que te han moldeado y transformado, un amor que abraza las cicatrices. Cuando tus planes no sean huidas hacia adelante, escapatorias del presente que te confronta, sino mapas con raíces profundas, direcciones que te conectan con tu esencia y con el propósito auténtico de tu vida, con lo que te inspira a ser. ¿Cómo distinguirlo? ¿Cómo saber la diferencia entre lo auténtico y lo ilusorio? Tu cuerpo, en su sabiduría intrínseca e inmutable, lo sabe con una certeza sorprendente. La risa que sirve de escudo deja un vacío inmediato, una sensación de hueco existencial después de su efímera aparición. La risa que es resonancia expande tu pecho, te llena de vitalidad genuina. El amor que anestesia te exige olvidar, te empuja a la negación de tu historia. El amor que es fruto honra el pasado sin apresurarse, sin forzar, sin olvidar. El plan que es una huida te vuelve hiperproductivo y ausente de ti mismo, un autómata. El plan que es un mapa te hace más presente en los pequeños gestos cotidianos, en la vida misma, en cada inhalación y exhalación. No busques la perfección inalcanzable en este camino, busca la honestidad radical, la verdad de tu sentir. Si tropiezas, como inevitablemente ocurrirá, simplemente corrige el rumbo, con amabilidad hacia ti mismo. No hay un tribunal externo que te juzgue, solo hay un camino que se despliega ante ti esperando tu siguiente paso. Para más guías sobre cómo abrazar tu verdad, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. Es posible que en algún momento de tu travesía de duelo experimentes una profunda ira hacia quien partió, una rabia que te consume desde dentro. Enojo porque te dejó con asuntos inconclusos, con responsabilidades inesperadas que ahora recaen sobre ti, con preguntas sin respuesta que te atormentan sin cesar, verdaderos nudos en el alma. Permítete sentir ese enojo en su totalidad, con todas sus facetas, sin culpa, pero sin convertirlo en tu morada permanente, en tu estado de ser inmutable. Nuestra cultura, con sus normas implícitas y a menudo represivas, nos empuja a hablar bien de los muertos, a idealizarlos como si la verdad plena, con sus claroscuros, fuera una falta de respeto o una traición imperdonable. Pero el amor auténtico, el amor verdadero, incorpora todas las notas del acorde, incluso las disonancias, las notas que chirrían y perturban la armonía perfecta. Dile la verdad, aunque sea en una carta que después quemas en un acto simbólico, liberando su contenido en el aire, dejándolo ir. Me enoja que no hayas cuidado tu salud como debías, que me hayas dejado tan pronto. Me dolió profundamente que te fueras sin una despedida, sin un aviso, dejándome en la incertidumbre. Me pesa la deuda emocional que quedó entre nosotros, las palabras no dichas que ahora se agolpan en mi pecho al verbalizar estos sentimientos. Recuerda que no le hablas a un juez implacable que te castigará ni a un fantasma vengativo que te perseguirá. Le hablas a esa parte de tu psique que cargaba esa voz callada, esa verdad silenciada y oprimida. Y cuando esa voz, por fin, se expresa con libertad, el complejo emocional pierde su voltaje, su carga eléctrica paralizante. Te sentirás menos oprimido por dentro, menos constreñido por las cadenas invisibles de lo no dicho. Ese alivio no es olvido, es orden, una reordenación interna de tu universo emocional. Te invitamos a profundizar en la liberación de estas cadenas al suscribirte a Piensa como Jung. Quizás te cuestiones si lo que estás experimentando son señales auténticas que provienen de una realidad superior o si tu mente te está jugando una pasada, engañándote con ilusiones y espejismos. No te obsesiones con la ontología de las señales, con la naturaleza última de su existencia o su origen. Hazte una pregunta mucho más simple y práctica, una que te ancle en el presente.
Lo que acabo de vivir, esta experiencia, este símbolo que ha surgido, me vuelve más amoroso, más presente en mi día a día, más responsable de mi propia existencia y de mis elecciones. Si la respuesta es afirmativa, si te expande el alma, entonces funcionó como un símbolo verdadero, como una guía auténtica para tu alma, un faro en la niebla. Si por el contrario te vuelve más dependiente de confirmar y reconfirmar, si te encierra en un circuito de compulsión y ansiedad, en una jaula mental, suéltalo, déjalo ir con amabilidad. El símbolo, en su esencia más pura, te abre, expande tu conciencia, te libera. La superstición, en cambio, te encierra, te limita en tus posibilidades. Esa es la diferencia práctica y fundamental, la brújula para discernir. Tu tarea en este camino no es probar nada a nadie, no es convencer a la humanidad. Es vivir con la mayor fidelidad posible a la verdad que se despliega en tu interior, a esa verdad que emerge de tu propio proceso de individuación, de convertirte en quien realmente eres. Aquí debo compartir algo que quizá nadie te haya revelado con esta perspectiva tan íntima y profunda. Es posible que una parte de tu dolor más profundo sea la pérdida de una proyección. Proyectamos sobre quienes amamos aspectos esenciales de nuestra propia alma. Nuestra fortaleza latente, esa que solo descubrimos en la adversidad, nuestra ternura más profunda, nuestra visión de futuro, nuestros anhelos más íntimos. Al partir nos quedamos, en cierto sentido, sin un espejo que nos devuelva esas cualidades, sin ese reflejo que nos confirmaba su existencia. ¿Significa esto que todo lo hermoso que percibíamos en ellos era una mera invención de nuestra mente, una fantasía? De ninguna manera. Significa que una parte de esa belleza era intrínsecamente tuya, una joya de tu propia alma, y estaba, por así decirlo, en préstamo, reflejada momentáneamente en el otro, esperándote para ser reclamada. El siguiente paso crucial del duelo es, entonces, reclamar esas proyecciones, integrarlas conscientemente en tu ser, en la totalidad de tu identidad. Esa claridad de pensamiento que admirabas en esa persona, ahora la cultivas activamente en ti mismo, la desarrollas como una habilidad propia. La paciencia inquebrantable que él o ella poseía, ahora la practicas con tus propios errores, con tus imperfecciones, con tu humanidad. Este movimiento interior no empequeñece la figura de la persona que partió. Al contrario, la engrandece, la convierte en una maestra permanente a través de tus propios actos, de la forma en que vives, de tu legado. Este es el corazón del proceso junguiano. Reconocer que el self, la totalidad de quien eres en tu esencia más profunda, te convoca a encarnar aquello que antes admirabas y proyectabas en el exterior, a manifestarlo en tu propia vida. Permíteme ofrecerte una imagen final para este tramo del camino, una metáfora que encapsula la esencia de lo que hemos explorado hasta ahora. Imagina un taller de carpintero al amanecer, con la luz tenue filtrándose por las ventanas. En el banco de trabajo reposa madera aún áspera, herramientas dispuestas en orden y el polvo acumulado de días anteriores, testigo de un trabajo arduo. La persona que amaste solía trabajar allí contigo, enseñándote con paciencia infinita dónde clavar el clavo con precisión y cuándo detenerte para no quebrar la veta delicada de la madera, transmitiéndote su sabiduría. Un día esa persona ya no está físicamente. Tú entras al taller y al principio todo es un torbellino de ruido en tu cabeza, un caos de pensamientos desordenados. Después te sientas, tomas la lija y de pronto te das cuenta con asombro de que tus manos, por sí solas, recuerdan con una memoria muscular profunda. No recuerdan de la misma manera que antes, con la ayuda externa, pero recuerdan la destreza, el tacto, la sutileza. Lijas la madera, soplas suavemente el polvo para revelar su textura y de pronto, con asombro, vislumbras una forma que nunca antes habías percibido en ese trozo de madera aparentemente común. Un borde curvo que se parece a una mano tendida, un gesto de consuelo universal. Eso es el duelo en su fase más madura. Trabajar con la madera de tu propia vida hasta que sin forzarla, sin imponerle una forma, emerge una forma que es, a la vez, un homenaje profundo a lo que fue y al mismo tiempo una invención completamente nueva, un regalo de tu inconsciente. Nadie puede arrebatártela porque ha brotado de lo más profundo de tu ser, de tu esencia. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido en esta profunda reflexión, significa que no eres como los demás y que estás listo para ir más allá, para abrazar tu propia transformación. Te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung para seguir explorando el camino del self. Así que voy a atreverme a proponerte un pacto pequeño, íntimo, casi secreto, durante los próximos 40 días. Un número que resuena simbólicamente en muchas tradiciones espirituales y mitológicas, no mágico en un sentido literal, sino profundamente significativo en su ciclo de transformación. Cada amanecer o cada anochecer, según lo sientas en lo más profundo de tu ser,
según tu ritmo interno. Dedica 5 minutos a una práctica sencilla pero transformadora en su constancia. Siéntate en silencio, respira conscientemente, nombra en voz alta o en tu interior lo que te visita en ese momento, lo que emerge en tu conciencia, y permite que una imagen surja en tu mente sin forzarla, sin juzgarla. Un día nombra lo que te pesa, lo que te oprime el alma con su carga. Otro día lo que agradeces profundamente, lo que aún te nutre de la vida. Otro lo que temes, lo que te inquieta en las sombras de tu inconsciente. Otro lo que no quieres soltar, aquello a lo que te aferras con fuerza. Al finalizar cada sesión, pregúntale a tu sabio interior, a esa voz de la sabiduría que reside en ti, en tu propia profundidad, ¿cuál es mi siguiente paso? Un paso de 1 centímetro. No un plan de vida grandioso y ambicioso, no una estrategia compleja, sino un diminuto paso de 1 centímetro, una acción mínima pero intencional. Lava un plato que dejaste pendiente. Sal a caminar una cuadra, solo una, sintiendo tus pies en la tierra. Llama a alguien y simplemente escucha, sin juzgar, sin intervenir, solo presente. Escribe 2 líneas en un cuaderno personal. Gira esa fotografía especial para que no le dé la luz directa del sol, protegiéndola. El centímetro repetido, con constancia y dedicación, construye un camino, una senda firme y transitable. Y un día, sin fecha conmemorativa marcada en el calendario, sin aviso previo, notarás con asombro que ya no necesitas darte permiso para seguir. Simplemente estarás siguiendo, estarás viviendo con una autenticidad renovada, con un propósito. Si estas ideas te inspiran a una disciplina suave, te animamos a suscribirte a Piensa como Jung para mantenerte conectado. Puede que en algún instante, al realizar esto, al soltar, percibas la sensación de que estás clausurando una puerta, cerrando un ciclo de forma definitiva, como si una parte de ti se apagara. Pero escucha con suma atención, con la sensibilidad más profunda de tu corazón. No estás clausurando la puerta por completo. Estás, más bien, cambiando de morada interna, transformando el espacio en tu psique. La habitación de la pérdida, con su peculiar aroma, sus ventanas hacia el pasado que aún se vislumbra, sus ecos de lo que fue, seguirá siendo tuya, una parte inalienable de tu ser, un santuario de la memoria. La visitarás en fechas significativas, en los sueños que te sorprendan con su claridad, en las canciones que te resuenen con tu historia personal. Y cada visita, por dolorosa que sea en ocasiones, te recordará algo esencial que me niego a que olvides, una verdad inmutable. Fuiste amado, profundamente amado. Y tú, a tu vez, amabas con una entrega total, con la pureza de un niño. Y ese entramado de amor, aunque se haya transformado, aunque su forma haya mutado, te ha forjado, te ha modelado en quien eres hoy, en la persona resiliente que se yergue ante la vida. Es tu columna vertebral, el sostén invisible de tu existencia, el armazón de tu alma. Incluso si tu historia particular contiene sombras, si hubo desencuentros, incluso si hubo palabras duras que dejaron huella indeleble, incluso si nada fue perfecto, hubo un hilo, un vínculo inquebrantable, y ese hilo ahora lo llevas en la muñeca, como un brazalete invisible que te acompaña. Algunos días te apretará, recordándote su presencia con una punzada suave. Otros danzará con el viento, ligero y libre, casi imperceptible. Otros se quedará quieto en una calma profunda, pero es tuyo, irrevocablemente tuyo. Nadie, absolutamente nadie, puede cortarlo desde el exterior, desde el mundo, porque reside en tu interior. Tal vez ahora, en este punto avanzado de tu travesía, puedes percibir lo que antes era completamente impensable, lo que tu mente se resistía con todas sus fuerzas a aceptar. Que la ausencia no es un vacío muerto, una nada estéril y desoladora, sino un espacio fértil, un terreno propicio donde algo nuevo anhela nacer, donde la vida busca abrirse paso con una fuerza imparable. No es infrecuente que en esta fase de integración surjan impulsos creativos inusitados, una urgencia irrefrenable por expresarte de nuevas maneras, por dar forma a lo informe. Pintar con colores que antes no te atrevías, cocinar con una nueva pasión y experimentar con sabores, cuidar plantas con una dedicación inédita, escribir poemas o relatos, componer melodías que brotan de tu alma. No juzgues estas manifestaciones por su calidad artística o su perfección técnica, júzgalas por su función, por su propósito interno en tu psique. Te ordenan por dentro, te dan estructura. Permiten que la vasta energía del amante, esa capacidad innata de conexión y afecto, siga fluyendo a través de ti, encontrando nuevas avenidas. Si la respuesta es afirmativa, entonces continúa, incluso si nadie más lo ve. Y de hecho, especialmente si nadie lo ve, porque lo que nace de esta intimidad profunda no es para ser exhibido al mundo exterior, es para sostenerte a ti, para nutrir tu alma en su proceso de florecimiento.
Y en ese sostén, casi sin buscarlo, de manera espontánea y natural, te convertirás en un sostén invaluable para otros, en un faro para quienes también transitan la oscuridad. Te sorprenderá escucharte pronunciar, con tu propia voz, palabras que tú mismo necesitabas oír meses atrás, un eco de tu propia sabiduría. Y ahí, en ese instante de revelación, comprenderás el secreto esencial. Te estabas entrenando para ser hogar, para construir un refugio seguro dentro de ti mismo, un santuario inexpugnable. En la mitología personal, que construimos a partir de nuestras experiencias, cada cicatriz se convierte en un mapa de tesoros ocultos, de fortalezas descubiertas en la adversidad. La pérdida no te hace menos, te hace más complejo, más profundo, más humano. Te teje en el gran tapiz de la existencia con hilos de resistencia y compasión. Y en ese telar el arquetipo del sanador emerge, no como aquel que elimina el dolor, sino como el que lo transforma, lo transmuta en sabiduría, en empatía. Te conviertes en tu propio sanador, en el curandero de tu alma, con las manos que han sostenido el peso y ahora saben cómo acariciar la herida. Esta sanación no es un destino al que se llega, sino un sendero que se recorre día a día, con cada paso consciente, con cada respiración que te ancla al presente. Y en cada rincón de este sendero, la vida te ofrece pequeñas señales, susurros del inconsciente, confirmaciones silenciosas de que no estás solo, de que la red de la existencia te sostiene, incluso cuando el suelo parece desvanecerse bajo tus pies. La esencia de esta travesía es la renegociación constante de tu relación con la impermanencia, con la certeza de que todo cambia y con la confianza en tu capacidad para fluir con esos cambios sin aferrarte a lo que ya no es. Es una danza entre el recuerdo y la renovación, entre el anhelo y la aceptación, un vals cósmico que te invita a la plenitud, a la totalidad de tu ser, a integrar las luces y las sombras de tu experiencia en una única y poderosa narrativa personal, una historia que inspira y transforma. Este es un camino de vida, no un evento aislado, y si deseas seguir profundizando en estas revelaciones, te invitamos a suscribirte a Piensa como Hong. Ahora adentrémonos en el corazón de la transformación psíquica, donde el caos se encuentra con la posibilidad de un nuevo orden. El dolor que sientes es energía. Y la energía, según las leyes universales, nunca se destruye, solo se transforma. La clave reside en cómo canalizas esa energía, cómo la moldeas, cómo la dejas fluir a través de ti sin que te consuma. Imagina que es como un río caudaloso que ha desbordado sus orillas. No puedes detenerlo, pero puedes construir diques y canales para dirigir su fuerza hacia campos fértiles, para irrigar nuevas tierras en tu paisaje interior. Este proceso de canalización activa el arquetipo del alquimista, el que sabe transmutar la materia prima de la experiencia, incluso la más densa y dolorosa, en algo de mayor valor, en oro psíquico. El alquimista no teme a la oscuridad. La ve como el crisol donde se gesta la transformación, el lugar donde lo viejo se disuelve para dar paso a lo nuevo. Tu tarea no es olvidar, sino recordar de una forma diferente, una forma que te empodere, que te impulse hacia adelante en lugar de anclarte en el pasado. Es un recordar que honra lo que fue sin que te impida ser lo que estás destinado a convertirte. Y en este recordar consciente, la memoria se vuelve un aliado, no un verdugo, un puente hacia la sabiduría, no una cadena que te aprisiona. Este viaje es un acto de soberanía sobre tu propia alma, una declaración de autonomía ante las fuerzas incontrolables de la vida. Para seguir explorando estas profundas transformaciones, te invito a suscribirte a Piensa como Hong. El miedo a la traición, tanto hacia el ser querido como hacia uno mismo, es una sombra constante en el camino del duelo. Tememos que la alegría, la nueva conexión o el simple hecho de avanzar sean un acto de deslealtad. Sin embargo, la lealtad más profunda no reside en la inmovilidad del recuerdo, sino en la continuación de la vida, en la expansión de la capacidad de amar que esa persona, con su existencia, te ayudó a cultivar. El verdadero homenaje no es la parálisis, sino el florecimiento. Tu ser amado no querría verte estancado, envuelto en una niebla perpetua de tristeza. Querría verte vivir, desplegar todo tu potencial, honrando el legado de amor y aprendizaje que te dejó. Este es el momento de invocar al arquetipo del heraldo, el mensajero que trae noticias del nuevo mundo que se abre ante ti, que te invita a cruzar fronteras internas. El heraldo te susurra que la vida es un río en constante movimiento y que resistirse a su corriente es ir contra la esencia misma de la existencia. Abrázate a la idea de que amar es un verbo activo, no un estado pasivo. Amar ahora implica amar de una forma diferente, quizás a ti mismo con una ternura inédita, quizás al mundo con una compasión más profunda, quizás a un nuevo propósito con una pasión renovada. Tu corazón tiene una capacidad infinita para expandirse, para contener la alegría junto al dolor, la memoria junto a la esperanza.
No te juzgues por los momentos de luz, ni te castigues por las risas espontáneas. Son señales de que la vida, en su infinita resiliencia, sigue pulsando dentro de ti, buscando expresarse, buscando manifestarse. Si resuenas con esta filosofía, te animamos a suscribirte a Piensa como Jung. La narrativa de tu vida no se ha detenido, ha mutado, ha encontrado un nuevo capítulo, un nuevo arco. Y tú eres el autor, el narrador principal de esta historia. Es vital que te concedas el permiso para escribir este nuevo capítulo con honestidad, sin adornos, sin la presión de un final feliz preestablecido. El final feliz, en este contexto, es la integración, la capacidad de sostener la paradoja de la alegría y la pena coexistiendo en un mismo espacio sagrado dentro de ti. Este es el arte de vivir después de una pérdida, aprender a sostener lo opuesto, a encontrar la unidad en la dualidad. El arquetipo del artista, el creador, se activa en esta fase. No el artista que busca la fama, sino el que se expresa desde el alma, el que da forma a lo informe, el que convierte la experiencia más cruda en una obra de vida. Tu vida misma se convierte en una obra de arte, una manifestación de tu resiliencia, de tu capacidad de amar y de tu sabiduría. Permítete experimentar con nuevas formas de ser, de sentir, de interactuar con el mundo. No hay un manual perfecto, no hay un mapa preestablecido. Solo hay tu camino único, tus huellas en la arena, tus descubrimientos diarios. Cada acto de autocuidado, cada momento de quietud consciente, cada pequeña elección que te acerca a tu verdad, es un pincelazo en esta obra. Y la belleza de esta obra no reside en la ausencia de cicatrices, sino en la manera en que la luz las ilumina, en cómo se convierten en parte integral de tu diseño. Tu historia no es una historia de debilidad, es una epopeya de fortaleza silenciosa, de una valentía que se forja en los fuegos de la transformación. Para continuar este viaje creativo, te invitamos a suscribirte a Piensa como Jung. A menudo, la sociedad nos impone un guión rígido para el duelo, un cronograma irreal de etapas que deben ser superadas en un tiempo determinado. Si no te ajustas a ese guión, te sientes inadecuado, roto, pero tu alma no se rige por calendarios ni por expectativas externas. Tu duelo es tuyo, único e irrepetible. Es una huella dactilar de tu corazón, y como tal, se despliega a su propio ritmo, con sus propias pausas y sus propios saltos inesperados. El arquetipo de la sabia anciana, o el sabio anciano, que trasciende el género y la edad, te recuerda la paciencia infinita de la naturaleza, la sabiduría de los ciclos lunares y las mareas. Te susurra que no puedes forzar la floración, solo puedes nutrir la tierra y confiar en el proceso. En este espacio de profunda aceptación, también se revela el arquetipo del refugio, la capacidad de construir un santuario interno, un hogar seguro dentro de ti mismo, donde puedes regresar en cualquier momento para encontrar consuelo y quietud, sin importar el caos exterior. Este refugio no es una evasión, sino un punto de encuentro con tu self más profundo, con la totalidad de quien eres. Es un lugar donde el recuerdo y la vida coexisten en armonía, donde la pena y la alegría se entrelazan como las raíces de un árbol antiguo y sabio. Nutre este espacio con la gratitud por lo vivido, con la compasión por lo perdido y con la esperanza inquebrantable en lo que está por nacer. Este es el verdadero hogar, el que nadie te puede arrebatar porque lo has construido tú mismo, ladrillo a ladrillo, con las lágrimas y las sonrisas de tu propia existencia. Antes de despedirnos en este viaje compartido, déjame depositar en tu mano una última llave, una que puede abrir nuevas perspectivas. La denomino el reencuadre silencioso. Consiste en tomar esa pregunta que te causa dolor, esa que te punza el alma, y girarla apenas medio grado, no para negarla o evadirla, sino para concederle un espacio diferente, una nueva dimensión de significado. No te preguntes con angustia por qué se fue. En su lugar, pregúntate con una curiosidad compasiva, ¿qué despierta en mí su partida ahora, en este momento de mi vida que me está enseñando? No te preguntes desesperado, ¿qué hago con esta soledad abrumadora? Pregúntate, ¿qué anhela hacer esta soledad conmigo? ¿Qué verdad me quiere revelar a la que aún me resisto a aceptar? ¿Qué creatividad quiere desatar? No te cuestiones impaciente, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo cesará el sufrimiento? ¿Cuándo seré normal otra vez? Pregúntate, ¿qué parte de mí ya está cambiando, ya está mutando, incluso si hoy no lo reconozco plenamente? ¿Qué nuevo ser está emergiendo? Este reencuadre no es un simple truco mental o una estratagema cognitiva superficial. Es compasión aplicada, una forma activa y profunda de ser amable contigo mismo, de nutrir tu alma. Te devuelve al único lugar donde posees poder real, el único lugar donde puedes ejercer tu voluntad de forma soberana. Tu próxima respiración consciente, el aquí y el ahora. Si lo que has escuchado hoy resonó contigo, si te movió aunque sea 1 milímetro hacia adentro, si te brindó una imagen, una palabra o un permiso para sentir con mayor libertad,
quiero hacerte una invitación que no es un trámite sin alma, sino una declaración silenciosa de conexión y de comunidad. Suscríbete a Piensa como Jung. Deja un comentario con la imagen o la palabra que te visitó con mayor fuerza durante este recorrido, aquella que más te conmovió o te dio luz. Comparte este contenido con alguien que esté caminando por su propio bosque de duelo, no como una rutina impersonal de Internet, sino como un acto de vínculo, de profunda conexión humana y de solidaridad. Así, este círculo de símbolos se fortalece, se expande, y tu propia travesía se convierte en un mapa invaluable para otros que transitan por senderos similares, una fuente de inspiración y guía. Si esta verdad te está abriendo un espacio nuevo en tu mente y en tu corazón, compártela con quien necesite escucharla, con quien esté buscando una brújula en la oscuridad. Si has llegado hasta aquí, si todavía estás presente y resonando con estas palabras, significa que estás listo para sostener a quien fuiste, a quien perdiste con tanto amor y a quien estás naciendo a ser en este nuevo amanecer de tu existencia. Respira una vez más, lenta y profundamente. Siente el peso que aún te acompaña en tu espalda, pero también percibe el espacio inmenso que se ha creado, que se ha expandido en tu interior, un espacio de libertad y de nuevas posibilidades. Cuando apagues la pantalla, no apagues la conversación, la introspección. Llévate esta imagen final contigo. Tú, en una barca pequeña y robusta, no en un mar infinito e indomable, sino en un lago sereno al amanecer, donde la quietud es profunda. La niebla matutina se disipa lentamente, revelando la belleza oculta. Aún no ves la otra orilla con total claridad, pero la sientes, la sabes presente en la distancia, te orientas hacia ella. Alguien en tu interior rema contigo, en silencio cómplice, con una presencia inquebrantable que te sostiene. No estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. La tarea no es llegar rápido, no es una carrera contrarreloj, es llegar con verdad, con autenticidad, con el alma desnuda. Y la verdad, cuando se pronuncia en voz baja, con honestidad y coraje, con la vulnerabilidad de quien se atreve a sentir, transforma no solo tu mundo, sino el universo entero. Hoy, sin redoble de tambores ni anuncio estruendoso, has dado un paso significativo y trascendente en tu camino. Y ese paso, aunque el mundo exterior no lo perciba ni lo celebre, es una forma sublime de amor, un testimonio de tu espíritu indomable. No te pierdas las próximas revelaciones en Piensa como Jung. Nos vemos en el próximo video.